Buenos días, nosotros somos el equipo número 8 y les hablaremos sobre el tema sindicalismo y contrato colectivo de trabajo. Los integrantes del equipo son Tapia Costa Daniel, Torres Borbón Fátima Daniela, Torres Ibarra Alain, Villarreal González Saúl Antonio y su servidora Valenzuela Trujillo Frida Teresa. Sindicalismo es el movimiento y el sistema que permite la representación de los obreros a través de una institución conocida como sindicato. También es una organización que reúne a los trabajadores para así defender sus intereses. ¿Qué tipo de sindicato existen? Existen dos tipos de sindicato según el tipo de miembro que se tenga, ya sea de trabajadores o de patrones. Dentro de los sindicatos de trabajadores encontraremos los gremiales. Los gremiales están formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. También está de empresa. Se forma por trabajadores que prestan sus servicios en una misma empresa. Industriales, formado por trabajadores que prestan sus servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. Sindicato de los patrones y trabajadores. Los sindicatos patronales tienen la obligación de proteger los intereses de la empresa en relación con los sindicatos de trabajadores y ayudar a los patrones a mejorar todos los aspectos de relaciones con los trabajadores. Y el sindicato de trabajadores tendrá como función la representación de trabajadores como ente moral ante las decisiones de los patrones que podrían afectar sus condiciones de trabajo, así como negociar con los patrones para obtener los mejores beneficios en relación con la producción o ganancia que genera la actividad económica. Otra clasificación de los sindicatos son el sindicato blanco, el sindicato amarillo y el sindicato rojo. Dentro del sindicato blanco encontraremos que este tipo de sindicato es creado por el patrón para auxiliarse en la administración de las relaciones laborales con sus trabajadores. En el sindicato amarillo, este tipo de sindicato busca la colaboración, coordinación y armonización entre los intereses del patrón y los trabajadores. Y el sindicato rojo, ese sindicato lucha por los intereses únicamente de los trabajadores, porque conoce que el patrón solo busca su beneficio. Así que este tipo de sindicato actuará siempre presionando a los patrones para conseguir mejores condiciones salariales y de trabajo, así como evitar injusticias. Integrantes del sindicato. En México, la legislación laboral establece ciertas condiciones para actualizar la condición de sindicalización, las cuales son: los trabajadores deberán ser mayores de 14 años, no podrán ser trabajadores de confianza y deberán constituirse por lo menos de 20 trabajadores. Sujetos que no pueden integrar un sindicato y deberán constituirse por lo menos de 20 trabajadores. Sujetos que no pueden integrar un sindicato, no pueden ingresar en los sindicatos de los demás trabajadores. Los trabajadores de confianza, los estatutos de los sindicatos podrán determinar la condición y los derechos de sus miembros que sean promovidos a... Muy bien, ahora les hablaré sobre el registro de los sindicatos. Pero primeramente hay que señalar que para acudir al registro un sindicato deberá de estar constituido de por lo menos 20 trabajadores o en su caso de 3 patrones, ya que como mencionaron anteriormente mis compañeros, existen sindicatos tanto de trabajadores como de patrones. Ahora bien, una vez ya estipulado esto, al acudir al registro se deberán de observar los principios de autonomía, democracia, equidad, legalidad, imparcialidad, transparencia, inmediatez, gratuidad y el respeto a la libertad sindical y sus garantías. También cabe recalcar que en materia de registro se estará a la voluntad de los trabajadores y el interés colectivo, prevaleciendo sobre el orden formal. Todo esto de conformidad con el artículo 364 bis de la Ley Federal para el Trabajo. Consiguiente a esto, tenemos que el lugar de registro para los sindicatos, de conformidad con el artículo 365 de la misma ley,
es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para consulta de cualquier persona, tendrá los documentos del registro de los sindicatos para que estos las puedan consultar. Así también, si estos solicitan copias de las mismas, les darán estas copias en los plazos que se estipulan en el artículo 8 constitucional. Además, el texto íntegro de los documentos de los registros de los sindicatos, así como también todos los demás documentos que obren en el expediente del registro sindical, estarán disponibles en la página web del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ahora hablemos sobre la documentación que deberán portar los sindicatos al momento de su registro para hacerlo válido y legal. Primeramente, necesitarán una copia autorizada del acta de la Asamblea Constitutiva. Después, también tendrán que tener una lista o listas autorizadas con el nombre, número, CURP y domicilio de sus miembros, la cual además contendrá, cuando se trate de aquellos conformados por trabajadores, el nombre y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios. Cuando se trate de aquellos conformados por patrones, el nombre y domicilios de las empresas en donde se cuente con trabajadores. También deberán de llevar copia autorizada de los estatutos, cubriendo los requisitos establecidos en el artículo 371 de la Ley Federal de Trabajo. Y por último, una copia autorizada del acta de la Asamblea en que se hubiese elegido a la directiva. Todo esto está debidamente fundamentado en el artículo 365 de la Ley Federal para el Trabajo. Además, y no menos importante, no hay que olvidar que, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 365 bis, nos especifica que los registros de los sindicatos deberán contener cuando menos los siguientes datos: el domicilio, el número de registro, el nombre del sindicato, el nombre de los integrantes del comité ejecutivo, la fecha de vigencia del comité ejecutivo, el número de socios, la central obrera a la que pertenecen, en su caso, y el padrón de socios, en su caso. Por lo que se refiere a estos documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones, únicamente estarán clasificadas como información confidencial los domicilios y CURP de los trabajadores. Habiendo ya hablado de la manera en la que se puede registrar un sindicato, ahora hablaremos de los motivos por los cuales se le puede negar dicho registro. Primeramente tenemos que si estos no se proponen la finalidad que está prevista en el artículo 356 de la Ley Federal para el Trabajo, se les podrá negar su registro. También se le podrá negar el registro cuando estos no cumplan el mínimo de miembros, que ya fue expuesto anteriormente, los cuales serían 20 de trabajadores y 3 en caso de que fuera un sindicato de patrones. También se les negará el registro si al momento de registrarse no cuentan con la documentación pertinente, de conformidad con el artículo 365 de la Ley Federal de Trabajo, los cuales ya fueron expuestos también. Habiendo ya hablado de los motivos por los cuales se puede negar el registro, también, aunque un sindicato esté ya debidamente registrado, hay motivos para la cancelación de dicho registro. Y estos son los siguientes. Primeramente, si el sindicato se disuelve, habrá cancelación de su registro. También, si el sindicato deja de tener los requisitos legales estipulados por la documentación que deberán de llevar los sindicatos y todo aquello que deban de cumplir de conformidad con la Ley Federal de Trabajo para estar vigentes. También, a estos se les podrá ser cancelado su registro siempre y cuando estos incurran en conductas delictivas, en donde se demandará por la vía jurisdiccional la cancelación del registro sindical. Esto pues podrían incurrir en acciones tales como la extorsión a los patrones al realizar una huelga con el simple motivo de exigirle al patrón
que le remunere económicamente o en especie para que ellos paren la huelga, haciendo un acto de plena extorsión. Los tribunales resolverán acerca de la cancelación del registro. Por último, no hay que olvidar que los sindicatos no están sujetos a la disolución, suspensión o cancelación de su registro por la vía administrativa. Además, cabe señalar que las federaciones y las confederaciones, para ser conformadas, deberán de tener mínimamente 2 organizaciones sindicales. Muchas gracias por su atención y ahora los dejo con mi siguiente compañero. Hola, yo soy Fátima Torres y les voy a hablar de los estatutos que conforman al sindicato. En primer lugar tenemos a la mesa directiva. La mesa directiva son aquellas personas que integran el organismo de gobierno del sindicato. Es la encargada de ejecutar las decisiones tomadas por la asamblea. Puede tener la cantidad de integrantes que estime el sindicato, siempre y cuando se señalen en los estatutos. La duración de la mesa directiva y la forma en que se elegirán a las personas que la integren también deben de estar señalados en los estatutos. La mesa directiva tendrá como obligación rendir cuenta ante la asamblea sindical en un periodo de 6 meses. En segundo lugar, tenemos al representante. La representación del sindicato se ejercerá por el secretario general o por la persona que designe su directiva, salvo disposición contraria en los estatutos. Los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de sus derechos individuales que le corresponden, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente, cesando entonces a petición del trabajador la intervención del sindicato. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 377, establece 3 obligaciones para los sindicatos. Número 1. Proporcionar los informes que le soliciten las autoridades de trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos. Número 2. Comunicar a la autoridad registral dentro de un término de 10 días los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos, acompañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas. Y por último, la número 3. Informar a la misma autoridad cada 3 meses por lo menos las altas y bajas de sus miembros.